Reporte 100. Tengo en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana, al coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, Óscar Ocampo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Silvio? Buen día. Óscar, pues esto ha dado mucho de qué hablar y hay como mucha pues expectativa en las implicaciones que esto podría tener en el hecho de que pues entrara en vigor esta regulación de precios máximos de gas LP. Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿cómo ven ustedes esta medida implementada por el Gobierno de México? Bueno, en primer lugar, hay que decir que el mercado de gas LP tiene un problema de concentración, es decir, hay pocos jugadores que tienen una participación muy alta del mercado. Hay barreras de entrada, no es fácil que una nueva gasera entre al mercado. ¿Por qué? Porque es difícil obtener un permiso de importación o de distribución o a nivel municipal. Es decir, sí hay un problema de falta de competencia en el mercado de gas LP. Y también es cierto que el precio del gas LP ha subido el último año, pero esto se debe más bien a la recuperación económica, al crecimiento de la demanda en Asia específicamente, por ejemplo en China, la India. Y estos dos son temas que se solucionan imponiendo o estableciendo precios máximos en el mercado de gas LP en México. Y además hay un problema que es más de procedimiento. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos determina en su artículo 82 que los precios del gas LP se van a determinar a partir del libre mercado, ¿no? Pero establece un procedimiento para que en caso de que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, determine que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de gas LP, entonces podrá instruir a la Comisión Reguladora de Energía a iniciar un proceso para establecer precios máximos del gas LP. Esto no pasó. La Comisión Federal de Competencia Económica inició la investigación en mayo de 2021, sin embargo, esta investigación todavía no concluye y la CRE, obedeciendo a una directriz de la Secretaría de Energía, donde se exhortaba a la CRE, y ojo con esto, se exhortaba, pero la CRE es autónoma, es que no tendría por qué haber respondido a esa instrucción, a establecer en un plazo de 3 días un esquema de precios máximos. Bueno, hay un problema de congruencia legal con esto, insisto, porque no se esperó a que COFECE determinara si existen o no condiciones de competencia efectiva en el mercado. Y en segundo lugar, se estableció un régimen de precios máximos en un plazo de 3 días. El proceso de mejora regulatoria fue de prácticamente 12 horas en CONAMER, es decir, no hubo un proceso donde se escucharan a todas las voces, donde se recibieran comentarios, sino que se hizo algo al vapor, a las prisas, y en 4 días prácticamente se estableció un sistema de precios máximos. Y esto es un problema porque los precios máximos sí son un instrumento que tiene a su disposición la COFECE como una medida para establecer condiciones de competencia. Sin embargo, estos se deben de establecer con una regulación planeada con mucha más antelación, con muchos más actores involucrados, no necesariamente a partir de una instrucción de la Secretaría de Energía 3 días antes. Dices esto de la COFECE y de la investigación que tiene que realizar para ver si se optaba por esta medida de fijar precios máximos para el gas LP por parte de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Y qué pasará cuando termine esta investigación, Óscar? Supongamos que cuando termine la investigación, la COFECE dictamina y da un veredicto en el cual dice pues que no había, que las medidas en el mercado, o sea, las condiciones en el mercado no justifican fijar precios máximos en el gas LP. Ese es el problema cuando no se respetan los procedimientos, porque la CRE ya impuso los precios máximos, ¿no? Lo que sí va a pasar es que las empresas que se sientan afectados sus derechos estarán en su legítimo derecho de buscar los mecanismos legales a su disposición para defenderse contra esta medida y tendrían altas probabilidades de ser exitosas, porque insisto, aunque los precios máximos son una medida que contempla la ley de competencia económica también, el procedimiento no se respetó, y al no respetarse el procedimiento, el gobierno va a ver un flanco muy importante para otra vez veamos una parte litigiosa muy significativa, como lo hemos visto con la reforma a la ley de hidrocarburos y como también lo vimos en la reforma a la ley de la industria eléctrica. En el caso, exacto, a ese caso iba, en el caso de la reforma a la industria eléctrica, vimos que muchas empresas se dedicaron a procesar amparos para que no aplicaran las medidas de la nueva ley. ¿Y crees que podríamos ver en algún momento un escenario posible en el cual empresas distribuidoras de gas LP se ampararan contra estas medidas de los precios máximos? Es un escenario altamente probable porque en el fondo es una medida que les afecta
que, insisto, al no haberse respetado el procedimiento para los precios máximos, estarían en su derecho de interponer las acciones legales pertinentes para proteger sus intereses. Lo cual es un problema porque, insisto, el gobierno se está dando un balazo en el pie con esto. Y se está dando un balazo en el pie porque un problema que existe, que es la concentración en el mercado del gas LP, está atendiéndolo de una forma que que probablemente le resulte contraproducente por la parte que bien mencionabas de la posibilidad de que las empresas amparen, en dado caso busquen suspensiones generales a la implementación de los precios máximos, y bueno, en dado caso resultaría más contraproducente y no se estaría resolviendo el problema de la falta de competencia en el mercado de gas LP. Ahora, Óscar Ocampo, coordinador de energía del INCO, nos comentas esta parte que tiene que ver con lo legal y con los procedimientos institucionales para haber alcanzado esta medida de regulación a través de precios máximos de la venta de gas LP en México. Sin embargo, en palabras del titular de Profeco, dirían ellos en el quién es quién de los precios los lunes por la mañana, que hay empresas que se pasan de rosca en los precios. Ellos lo dicen así con la gasolina. Y digamos que muy similar ha sido el argumento para hablar de cómo empresas privadas, retomando la frase célebre, se pasan de rosca en el precio en el que venden al público el gas LP. Esta medida que toma el gobierno, que bien dices que pues no está dentro de los procedimientos en tiempos y formas, pero busca, digamos, lo que justifica el gobierno es que haya mejores precios para el consumidor. ¿Esto sí se generará con la fijación de estos precios? O sea, es decir, desde el INCO ustedes consideran que esta medida generará condiciones de mayor competitividad y se refleje en una disminución de los precios del gas. Sí, bueno, los precios se disminuyeron por decreto, ¿no? Pero lo que argumentamos así es que esa parte, bueno, sí se va a dar, pero lo que argumentamos es que esta no es la forma sostenible de tener un mercado de gas más competitivo. ¿Y qué proponemos? 3 cosas muy puntuales para inyectarle competencia y bajar los precios de este combustible en los hogares mexicanos. Sí. Sí, el gas LP es claro en los hogares mexicanos. Claro. Aproximadamente 76% de los hogares de este país usan el gas LP como su principal combustible doméstico para calentar el boiler, para prender la estufa. Es decir, es muy importante atenderlo. Pero ¿qué proponemos? En primer lugar, facilitar el otorgamiento de permisos. Que sea mucho más sencillo, que no haya taras burocráticas, por ejemplo, para importar gas LP. Que ahorita los permisos están siendo obstaculizados de forma muy, muy importante por la Secretaría de Energía. En segundo lugar, que COFECE continúe con sus investigaciones para inyectar competencia económica o para eventualmente establecer las medidas necesarias para inyectarle competencia económica al mercado. Y esto pasa por 2 cosas. Uno, la investigación de la que ya hablábamos para determinar si existe o no condiciones de competencia efectiva en el mercado de gas LP. Y segundo, en marzo de este año también la COFECE inició un procedimiento en forma de juicio contra las gaseras, o contra algunas gaseras, por prácticas monopólicas absolutas, específicamente por colusión entre gaseras. Habría que permitir que COFECE continuara con esas investigaciones sin interferencia, por ejemplo, como en este momento pasó con el establecimiento de los precios máximos. Y en tercer lugar, y quizás esto es lo más importante a largo plazo, es buscar sustitutos al gas natural, al gas LP. Y el sustituto más evidente en México es el gas natural. ¿Por qué? Porque estamos al lado del mercado más competitivo de gas natural del mundo, que es Texas. ¿Por qué? Porque México es uno de los 10 países con mayores yacimientos no convencionales de gas natural en el mundo. Y para ello habría que pensar en desarrollar la infraestructura para extraer el gas o para tener una red de ductos más competitiva, y también la parte de última milla, es decir, las tuberías para que llegue al segmento residencial el gas natural. En la Ciudad de México, por ejemplo, no pasa, pero en Monterrey sí pasa. Es decir, es posible desarrollar esa infraestructura, y al final del día esa es una solución que traería mucho más desarrollo, porque es un combustible más barato, más eficiente y más limpio que el gas LP. Dentro de las investigaciones que nos comentas, lleva en curso la COFECE, y las cuales, creo, lo dejas muy claro, debieron de haber concluido previo a que se implementaran estas medidas. Hablas de que se investiga si hay colusión entre las empresas, es decir, esta colusión sería para que en una toma de decisión conjunta ellos fijaran precios al consumidor mucho más altos de los que se deberían. ¿Esto es lo que busca determinar la COFECE? Bueno, una de las prácticas monopólicas absolutas que contempla la Ley Federal de Competencia Económica es la colusión, que es precisamente los acuerdos entre empresas para mantener su posición de mercado
en detrimento obviamente de la competencia en ese mercado. Bien. Pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Encantado, Cito, buen día. Hasta luego, buen día. Reporte 100.